Acá tenemos de vuelta elementos sobre las superficies, acá en elementos sometidos a torsión, y de vuelta, acá tenemos, acá sobre el margen superior izquierdo, tenemos el ejemplo nuestro característico que calculamos mediante la estática, y acá otro que vamos a calcular por otros métodos. Bueno, acá tenemos también el ejemplo de una barra que está sometida a flexión, ¿sí? Y los distintos tipos de secciones simétricas que podemos tener, y de vuelta usamos las tensiones, o sea, la fórmula de tensiones con la cual nosotros calculamos en estática. A partir de esta fórmula, nosotros vamos a calcular para elementos que están en la dirección del eje longitudinal. Para ejes que estén en direcciones distintas, ¿sí? Nos vamos a basar, sobre todo, en las tensiones normales que calculemos con esta fórmula. Bueno, esto para secciones asimétricas. Bien, vamos a ver entonces más en detalle este estado tensional plano. ¿Sí? Entonces, se puede definir, o se va a definir, por tres tensiones independientes. Si este es mi punto de estudio, en este punto de estudio voy a colocar un cuadrado de estudio, ¿sí? Voy a determinar un par de ejes coordenados, y el objetivo ¿cuál va a ser? Sacar, conociendo mediante la estática estas tres resistencias, estas tres tensiones, ¿sí? Ver cuáles serán las tensiones que actúan cuando yo tengo una terna distinta que está rotada un ángulo θ con referencia a mi terna anterior X e Y. Entonces, en mi estado original, en mi terna original, en donde yo calculé los datos, yo tenía una tensión sigma X, una tensión sigma Y, y una tensión tangencial tau XY. Supongamos ahora que tenemos una cuña interna, ¿sí? Entonces, al tener esta cuña y querer analizar cuáles son las tensiones que aparecen sobre esta cara de la cuña, es como si yo tuviera una rotación de mis ejes originales. Al tener esta rotación de los ejes originales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos para atrás. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener una tensión tangencial que desconozco y una tensión normal según este eje X' nuevo que también desconozco. Hay varias formas de hacer esto. O sea, una de las formas es con transformaciones algebraicas, otra es haciendo proyecciones de las fuerzas sobre los planos X' y Y'. Acá están esas fórmulas, pero está bueno que las conozcamos, pero las vamos a deducir nosotros de otra forma, más adelante. Vamos a llegar a estos mismos resultados de una forma mucho más sencilla. Antes de seguir adelante, me va a interesar saber, o me va a interesar conocer, aquellos planos en los cuales las tensiones son máximas y mínimas. ¿Sí? Entonces, aquellos planos en los cuales las tensiones son máximas o mínimas los vamos a llamar planos principales. Y las tensiones actuantes en esos planos principales los vamos a llamar tensiones principales. Las tensiones principales, ¿sí?, van a tener una característica. La característica es que en los planos donde yo tengo actuando tensiones principales, las tensiones tangenciales se anulan. Es decir, que conceptualmente las tensiones principales solo pueden ser tensiones normales. La otra característica es que estos planos son mutuamente perpendiculares
y sus orientaciones están dadas por esta formulita que nosotros, ya les digo, no se molesten mucho en verla ahora, porque la vamos a ver dentro de unos minutos de una forma más sencilla. Entonces, los planos principales, dijimos, son los dos planos donde las tensiones normales son máxima o mínima, las tensiones tangenciales son nulas, y el valor de la inclinación es el que está ahí en pantalla. Vamos a ver ahora que cuando yo tengo un plano principal determinado, es decir, yo tenía mi eje original sobre el cual yo había calculado mis tensiones sigma x, sigma y tau xy originales, ¿sí? Y voy a descubrir que los planos en los cuales actúan las tensiones máximas van a ser este plano, donde va a actuar 1, la tensión sigma 1, y donde va a actuar la tensión sigma 2. Sigma 1 y sigma 2 terminan siendo las tensiones principales, ¿sí? Máxima sigma 1 y mínima sigma 2. Si nosotros resolvemos el sistema de proyecciones que hicimos, vamos a llegar al resultado de que la tensión máxima se va a dar como el promedio de las tensiones de referencia, sigma x y sigma y, dividido 2, a este sigma x más sigma y dividido 2 se lo suele llamar sigma promedio o sigma average, ¿sí? Más una constante R, convenientemente puesto el nombre R, ¿sí? Con las máximas tensiones tangenciales, al igual que con lo que pasa con las tensiones normales, son también mutuamente perpendiculares. Y sus orientaciones están dadas por esta formulita que la vamos a sacar por otros métodos, ¿sí? Y que también se puede obtener, y por el cual podemos obtener que la tensión tangencial máxima es igual a la constante R que ya calculamos. Las tensiones también son perpendiculares, están a 90 grados. Y cuando nosotros tenemos que observamos las ubicaciones de los planos principales, vamos a ver que los planos principales, que están a 90 grados, ¿sí? Los planos de máxima tensión tangencial están a 90 grados entre ellos también, pero entre el plano principal y plano de máxima tensión tangencial hay 45 grados. Ok, a esto quería llegar. En ingeniería, durante casi todo el siglo XIX, se hicieron o se elaboraron muchos métodos gráficos numéricos, muchos de los cuales muchos profesionales de mi generación tuvimos que estudiar en la escuela secundaria. Yo, como técnico mecánico, por ejemplo, tuve que estudiar un montón de métodos gráficos numéricos y resolvíamos temas de estática con métodos gráficos numéricos. Hoy, en el mundo, prácticamente, con el avance que ha tenido la informática, los métodos gráficos numéricos prácticamente quedaron en desuso. Y hay un método gráfico numérico que fue desarrollado por un ingeniero alemán que se llamó Otto Moore. Ese método se desarrolló a fines de la década de 1880, y el método este que desarrolló Moore es fantástico. ¿Por qué? Porque conceptualmente es muy sencillo, ¿sí? Es muy potente, y no ha perdido vigencia, a tal punto de que se enseña, y mucha de la info que yo tengo, y muchas de las formas que tenemos de ver el método de Moore hoy acá, están compartidas en la Universidad de Buenos Aires, en el MIT, en Harvard, en Stanford y en la Universidad de Londres. O sea, en todo el mundo se sigue estudiando la circunferencia de Moore. Vamos a ver por qué. Nosotros habíamos en algún momento dijimos que de la ecuación de transformación quedaba
esta expresión. Esta expresión, analizándola, o sea, es la expresión, o sea, es la forma de una circunferencia. Entonces, la constante esta de que hablábamos un par de diapositivas atrás, es el radio de una circunferencia. Donde las variables son las tensiones incógnitas que yo quiero calcular. Entonces, esta ecuación de una circunferencia con centro en sigma average, o sea, sigma x más sigma y sobre 2, y de radio r, que ahora después vamos a ver cómo lo calculamos, ¿sí? Es el punto, o sea, es la ecuación de una circunferencia. Y esta circunferencia es el lugar geométrico de todas, es el lugar geométrico de todas las tensiones, del punto en estudio para todos los distintos planos posibles. Es decir, en un estado plano, obviamente. Entonces, yo puedo empezar con un plano que sea horizontal y lo puedo ir rotando, ¿sí? Y en cada rotación voy a tener, ¿sí? Un punto que va a representar para esa ubicación, para esa inclinación del plano, voy a tener un punto representativo en esta circunferencia. Cuando un plano lo rotamos en la realidad, es decir, en la realidad la llamo a mi elemento real de estudio, ¿sí? En mi pieza, ¿sí? En mi elemento de estudio. Cuando un plano lo roto 180 planos, en la circunferencia de Mohr, ese plano rotó 360 grados. Es decir, cada ángulo θ que yo rote en mi realidad, en la circunferencia de Mohr, va a estar representado por una rotación del doble de ese valor, es decir, de 2 θ. Entonces, en la circunferencia de Mohr... Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Disculpa. Sí, te escucho. ¿Qué estás representando exactamente? O sea, la cara de una pieza. Las tensiones que están en la cara de una pieza serían. Déjame avanzar un poquito más, porque ahora lo voy a desarrollar con el desarrollo que voy a hacer en las próximas 5 filminas, te va a terminar de cerrar todo lo que estoy diciendo. ¿Te parece? Dale, perfecto. Gracias. Fantástico. Dale. Entonces, la circunferencia de Mohr representa los estados tensionales en un punto determinado. La circunferencia de Mohr representa los estados tensionales en un punto determinado de mi pieza en estudio. Representa el estado tensional en un punto en estudio. Si yo quisiera estudiar otro punto determinado, ¿sí? Si yo quisiera estudiar otro punto determinado, debería hacer otra circunferencia de Mohr. Bien, vamos a ver cómo la construimos y así terminamos, y así queda mucho más claro de lo que estamos hablando. Para construir la circunferencia de Mohr, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar los valores de sigma x, sigma y tau xi en mi pieza real, en mi punto de estudio. Este es un punto A de estudio que yo tenía, o el punto P de estudio, como lo llamé en la primera diapositiva. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a asignarle signos a esas tensiones según la siguiente convención. Para las tensiones normales, vamos a decir que son positivas cuando son de tracción y que son negativas cuando son de compresión. Y para las tensiones tangenciales, vamos a decir que las tensiones tangenciales, si
para las tensiones tangenciales, vamos a decir que son positivas cuando tienden a girar en sentido horario y que son negativas cuando tienden a girar en sentido antihorario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, con los datos que tenemos nosotros de nuestra pieza real, acá la volví a copiar para que no nos olvidemos, de nuestra pieza real, con los datos que obtuvimos de nuestra pieza real, vamos a representar, ¿sí?, dos puntos, un punto X y un punto Y, que representan el estado tensional sobre la cara sobre el eje X y sobre la cara sobre el eje Y. En la cara sobre el eje X, ¿sí?, que me va a definir el estado X, tengo sigma X y tau XY. Lo grafico. Después grafico el punto Y. El punto X y el punto Y son dos puntos que yo ya sé que son puntos correspondientes a la circunferencia de Moore. Ahora bien, ¿cómo hago para sacar el resto? Bien, otro tema. El ángulo que tengo entre el eje X y el eje Y es 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo que tengo entre el centro de la circunferencia y este punto, y el centro de la circunferencia y este punto es 180. Es decir, que si yo trazo una línea entre el eje, entre el punto X y el punto Y, ¿sí?, la intersección con el eje de sigma prima me va a dar el centro de la circunferencia. Entonces, haciendo radio en sigma promedio, en sigma B, ¿sí?, puedo trazar la circunferencia, con lo cual obtengo todas las posiciones, todas las combinaciones de tensiones posibles para obtener los datos que yo estaba buscando. Ahora bien, ¿a mí qué me interesa de todo esto? A mí de todo esto me va a interesar sacar cuál es la tensión máxima, que es sigma 1. Bueno, sigma 1 la voy a obtener sumando. Sigma 1 la voy a obtener sumando al sigma promedio, ¿sí?, o sea, el valor de la proyección del radio sobre el eje sigma prima. Me está haciendo más rápido de lo que me gustaba. Bien. Tenemos sigma 2 va a ser sigma promedio menos la diferencia, y tau máximo, como habíamos visto antes, va a ser igual al radio de la circunferencia de Moore, que en definitiva no es otra cosa que la tensión máxima que yo tengo en el estado tensional plano. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cuánto vamos en tiempo? No, Perdón, vamos a verlo después el ejemplo. Quedan 5 minutos. ¿Puedes ¿Quedan dejar 5 la minutos? pantalla Bueno, anterior vamos a plantear el un ejemplo. segundo? Vamos a seguir. Vamos a seguir con el ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado de análisis, ¿sí?, en el cual tenemos una tensión en el eje X de 100 megapascales y 60 megapascales como sigma I, y 48 megapascales de tensión tangencial. Estos datos, o bien los puedo dar como datos, o bien los pueden calcular con un ejercicio, como si fuera un ejercicio de estática. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Acá lo que hicimos fue poner, acá marcamos sigma X, ¿sí?, y después la tensión tangencial, con lo cual obteníamos el punto X. Después el punto Y, igualmente, trazamos la recta que une el punto X con el punto Y y obtenemos sigma promedio, ¿sí? Con sigma promedio más, tengo
discúlpenme, hay un error acá. Acá está de más el seno de 2 titas. Esto es un error de tipeo. Después en la filmina que les pase por mail va a estar corregido esto. Una Entonces, pregunta. El sí, cómo centro, no. el centro del círculo, vos no lo tenías entonces, o sea, eso es lo que querés buscar. Es que el centro del círculo, o sea, yo puedo obtenerlo de una forma muy sencilla. O sea, pues el centro del círculo es sigma promedio. O sea, Claro. con lo que pasa que haciendo el trazo este de X ahí, yo ya, o sea, si tenía alguna duda de qué era, ya no me queda ninguna duda. Pero el centro del círculo yo lo puedo calcular perfectamente. Ok. ¿Mm? Bien, entonces, con los datos que tengo, voy a la circunferencia. Entonces, en la circunferencia puedo tener, ¿sí? O sea, sacando sigma promedios y le sumo el radio, tengo la tensión máxima, sigma 1. Y, o sea, a la tensión promedio, restando el radio, tengo sigma 2. Fíjense qué curioso. O sea, en estos puntos, ¿cuánto vale la tensión tangencial? 0. Entonces, ¿y dónde va a valer, dónde voy a tener el punto de mayor tensión tangencial? Ese punto de mayor tensión tangencial en realidad van a ser 2 puntos. Uno va a ser este y el otro va a ser este que está acá abajo. ¿Sí? Que son con distintos signos. Cuando yo voy a mi pieza original, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo tenía, esta que estoy señalando acá, era mi elemento de estudio original. Entonces, otra cosa, ¿cómo calculé el ángulo θ? Y el ángulo θ lo calculo por cualquier método conocido trigonométrico que a ustedes les parezca. Yo acá lo calculé con el seno, pero pueden calcular con el seno, con el coseno, con la tangente, o sea, de cualquier forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que tiene de fabuloso este método de Moore? Que este método de Moore me permite, con 2 cuentas trigonométricas, calcular las tensiones sin hacer mayores problemas. Acá en el problema este, ¿sí? Acá se calcula sencillamente el sigma máximo, que es la tensión principal, o sigma 1. Acá tenemos sigma 2, ¿sí? Y acá calculamos 2 titas. Cuando yo voy a la realidad, el ángulo de giro es solamente θ. Bueno. Ahora paramos unos 15 minutitos, los dejo masticar toda esta información que les tiré a 200 por hora y nos vemos en un ratito. ¿Alguien tiene alguna duda para hacer o algún comentario? Bueno, entonces cortamos acá y retomamos en 15 minutos. Ay.